Como fiscal de la Corte Penal Internacional, es para mí un honor y un placer participar por esta vía en la reunión que el Senado de México y la Unión Mundial de Parlamentarios organiza sobre la Corte Penal Internacional. Permítame empezar agradeciendo y felicitando al Senado mexicano que ratificó la adhesión de México al Tratado de Roma y convirtió a México en el país número 100 del Estatuto de Roma. La gente que participó en Roma comenta la sorpresa de cuán rápido la idea se estableció y que la Corte está funcionando. Y justamente que México se haya convertido en el país número 100 es una muestra de cuán rápido la idea de la justicia para estos crímenes masivos ha avanzado y cómo se ha consolidado. Me gustaría contribuir al debate de ustedes en dos formas. En primer lugar, explicándoles lo que la Fiscalía está haciendo. Yo trabajo para los Estados partes y es mi deber tener absoluta transparencia y explicar claramente cómo hemos seleccionado los casos y cómo estamos haciendo las investigaciones y cuáles son las perspectivas de que estos casos lleguen a juicio en el futuro cercano. Pero en segundo lugar, quisiera presentar la visión del fiscal sobre el modo en que todos los Estados partes pueden participar en generar un sistema de justicia penal internacional que realmente prevenga y castigue la comisión de estos crímenes horrendos. Permítanme empezar entonces por el primer punto, lo que la Fiscalía está haciendo. Yo asumí mi cargo el 16 de junio de 2003, es decir, hace menos de 3 años. Cuando yo llegué a la Fiscalía había 3 profesionales trabajando. Así que una parte de mis primeros 3 años fue montar esta oficina. En este momento tenemos unas 160 personas trabajando en la oficina. Interesantemente, corresponden a 52 nacionalidades distintas. Entonces, realmente es una oficina que respeta la variedad de países que son miembros de esta Corte. Desde el principio, la tarea nuestra es una tarea muy original. Si bien, por supuesto, hay enormes precedentes, Nuremberg fue la primera vez que se montó un sistema de justicia internacional, y luego tenemos otros casos del Tribunal de Yugoslavia, de Ruanda, y especiales casos como el de Sierra León. Esta Corte tiene la particularidad de que no solamente investiga un caso específico derivado por el Consejo de Seguridad, sino que tiene que decidir cuáles son los casos que toma. Y esta decisión básicamente está en manos del fiscal. Por eso mi responsabilidad fue no solamente armar un equipo con buenos abogados que presenten los casos frente a los jueces, sino también tener un buen equipo que haga una muy buena investigación en un tiempo breve y además tener un equipo de abogados con experiencia en derecho internacional que nos ayuden en la tarea de analizar los criterios de admisibilidad que el Estatuto de Roma prevé para iniciar un caso. Y la oficina que hemos armado responde a estos criterios. Tenemos gente que tiene una experiencia profesional en relaciones internacionales, gente que tiene experiencia profesional en investigaciones, y tenemos gente con enorme experiencia en el área de un fiscal que presenta casos ante los jueces. Nuestro primer problema fue cuál es el criterio para seleccionar los casos. Y lo que decidimos fue, inclusive había muchos estados que tenían temores de que esta Corte sea invasiva y que afecte la soberanía de los estados. Por eso para mí fue un criterio fundamental, primero, respetar el sistema nacional. Esta Fiscalía ha dicho reiteradamente que la política del Estatuto de Roma es promover la acción nacional primero. El objetivo primario de este sistema de Roma es, primero, que no haya crímenes masivos. Segundo, si los hay, que los estados nacionales intervengan. Y solamente en el caso de que ellos no puedan hacerlo, el fiscal tiene que actuar. Y este criterio para mí es muy claro y es lo que hemos tratado de enfatizar permanentemente. Por eso empezamos nuestra tarea analizando cuáles son los crímenes más graves, cuáles son los crímenes que realmente generan
la necesidad de esta Corte de actuar. Y descubrimos que en nuestra jurisdicción, entre los estados parte de esta Corte, había dos situaciones que ameritaban un trabajo de la Corte. Una de ellas es el caso de la República Democrática de Congo y el otro era el caso del norte de Uganda. En los dos casos son casos donde se alegan miles, en el caso de Congo, al día de hoy se alegan 8.000 muertos en el este del Congo, de la República Democrática de Congo. Y en el caso de Uganda, nosotros hemos analizado el periodo 2002-2004, se estiman que hay 2.200 personas asesinadas por el grupo llamado Ejército de la Resistencia de Dios y unas 3.300 secuestros. A ello debe agregarse en los dos casos miles de violaciones. Y como consecuencia de estos crímenes, se estima que hay 1.300.000 personas desplazadas en el norte de Uganda y cerca de más de 2 millones de personas desplazadas en el este de la Democrática República del Congo. Estos fueron los casos que seleccionamos para trabajar y logramos llegar a acuerdos con los gobiernos para que ellos derivaran los casos a nosotros. Entonces, la Fiscalía comenzó a trabajar sus investigaciones en dos casos que fueron derivados por los gobiernos. Y esto muestra la posibilidad de la Fiscalía de trabajar apoyando la soberanía nacional junto a los gobiernos nacionales para resolver el conflicto. Al día de hoy, el caso de Uganda ha avanzado mucho. Nosotros logramos, en el caso de Uganda, hacer una investigación en un tiempo bastante récord. En 9 meses logramos terminar la investigación suficientemente como para pedir un orden de arresto a los jueces de la Cámara de Cuestiones Preliminares. En nuestra investigación seleccionamos, identificamos cuáles eran las 5 personas más importantes del grupo que cometía los peores crímenes en el norte de Uganda. Luego analizamos que había habido 850 ataques, seleccionamos los ataques más relevantes, los más graves, seleccionamos 6 ataques y entonces buscamos las pruebas y las evidencias sobre estos 6 ataques, conectándolo con las 5 personas que eran los máximos responsables. Logramos entrevistar cerca de 100 testigos, conseguimos ex miembros de estos grupos que nos dieron declaraciones y también el gobierno de Uganda nos apoyó mucho proveyéndonos de diferentes clases de información, incluyendo intercepciones de las radios con las que se comunicaban el grupo rebelde. De este modo logramos construir un caso muy sólido, sin necesidad de exponer muchos testigos. Ustedes recuerden que el caso del norte de Uganda es un caso de un conflicto que está en el día de hoy vigente, y por eso para nosotros es críticamente importante investigar esa justicia, pero al mismo tiempo no exponer testigos a venganzas. Y presentamos un pedido de arresto que la Cámara dio favorable y se emitió una orden de arresto. Y como consecuencia de esta orden de arresto, pasa una cosa muy interesante que muestra la importancia de la Corte Penal Internacional. Como consecuencia de la orden de arresto del gobierno de Uganda, el gobierno del Sudán y el gobierno de la República Democrática del Congo, son 3 gobiernos que han tenido dificultades en el pasado, en este momento los 3 están haciendo actividades para arrestar a los líderes de este grupo. Es decir, la intervención imparcial y neutral de la Corte Penal Internacional ha logrado que países que tenían una difícil relación entre ellos están trabajando juntos con un objetivo común, que es arrestar a los líderes de un grupo que ha cometido miles de homicidios, miles de secuestros y miles de violaciones. El segundo caso que estamos trabajando es el caso de la República Democrática del Congo. Como ustedes saben, en el Congo, y en parte como consecuencia de que no ha sido en Ruanda, hubo un conflicto muy serio que provocó miles de muertos. Inclusive se habla de se estima una cifra de 3 millones de personas muertas como consecuencia directa o indirecta de la guerra que hubo en Congo. Pero después del año 2012, es decir, después de julio del 2002, que es la fecha que la Corte tiene jurisdicción, los máximos crímenes se concentran en la región este del país, que todavía no tiene todo el control, el gobierno no tiene todo el control. Entonces nosotros nos focalizamos en esa clase de crímenes, empezamos a trabajar, a investigar los crímenes cometidos en la región de Ituri, que es el este de la provincia de la Democrática República del Congo.
nuestra investigación está muy avanzada a la fecha y estimamos que en un futuro cercano vamos a poder tener personas prisioneros, vamos a poder tener órdenes de arresto emitidas por la Cámara de Acusaciones Preliminares y que estas personas van a poder ser arrestadas, transferidas al tribunal, a la Corte Penal Internacional, lo cual va a permitir asegurar la iniciación de un primer juicio en un futuro no muy lejano. Estos son los dos casos que nosotros iniciamos con acuerdo de los gobiernos. Luego recibimos un pedido del gobierno de la República Centralafricana de que intervengamos en un conflicto que hubo ahí, y también tenemos una declaración de Costa de Marfil que no es Estado parte y sin embargo requiere que la Corte intervenga en los conflictos que se han ocurrido allí en los últimos años. Sin embargo, una enorme novedad, un hecho de gran impacto desde el punto de vista de la Fiscalía, fue que el año pasado, en marzo del 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó la decisión de pedirle a la Corte Penal Internacional que intervenga en el caso de Darfur, en el gobierno de Sudán. Esto es la Fiscalía lo considera un enorme desarrollo del sistema de Roma, porque es una muestra de cómo el sistema internacional participa y colabora y coopera y utiliza la Corte Penal para su tarea de investigar y castigar crímenes masivos. La Fiscalía analizó el caso de Darfur desde marzo del 2006, y en junio, a principios de junio, tomamos la decisión de que el caso se presentaba como un caso que correspondía abrir la jurisdicción de la Corte, que el caso era admisible y que tenía la gravedad suficiente como para abrirlo, y estamos investigando desde ese momento. El caso de Darfur presenta para esta Fiscalía un conflicto distinto, pues si bien en Congo y en Uganda tenemos problemas para proteger a los testigos, lo podemos hacer. En cambio, en Sudán, en Darfur, nuestra evaluación es que no es posible proteger a los testigos. Por lo tanto, nuestra decisión fue que estamos investigando Darfur sin ir a Darfur. Estamos tomando testimonios y analizando información sin visitar el lugar. Al mismo tiempo, estamos tratando de conseguir toda la información posible y creemos que vamos a estar en condiciones de producir nuestra investigación durante este año. Estos son los tres casos que tenemos actualmente bajo investigación: Norte de Uganda, República Democrática del Congo y Darfur. En menos de 3 años hemos logrado abrir 3 investigaciones en los 3 casos más graves. Hemos logrado que la comunidad internacional comparta con la Fiscalía sus preocupaciones, como lo revela el requerimiento del Consejo de Seguridad, y todo esto ha sido posible básicamente por la decisión de los Estados partes, que han apoyado, financiado y promovido a la Corte Penal Internacional. Por eso creo que es críticamente importante que la tarea de la Fiscalía sea contemplada como solamente un aspecto del sistema de Roma. La Fiscalía y la Corte Penal son nada más que una parte del sistema de Roma. El sistema de Roma es básicamente un sistema de estados nacionales que adquieren el compromiso de trabajar en forma conjunta para prevenir y castigar cualquier crimen de genocidio, de lesa humanidad o crimen de guerra. Y esto creo que es un área donde los organizadores de esta conferencia tienen un rol enorme por jugar. Desde México, la Unión Europea, el grupo de parlamentarios por acción mundial, y inclusive los organismos regionales, no solamente la Unión Europea, la Unión Africana, la OEA y los sistemas globales como Naciones Unidas tienen un rol básico que jugar acá, y es armonizarse, organizarse para cumplir este compromiso de prevenir y castigar crímenes masivos. Solamente esta es la tarea central en realidad, que los estados partes, los estados no partes y los organismos internacionales
desarrollen actividades y tareas que prevengan los crímenes. La Corte Penal Internacional tiene un rol subsidiario. Es una organización, es una orden de justicia que no es la Corte Suprema del mundo, solamente actúa cuando no queda otra posibilidad de actuar. Entonces tenemos que realmente ser muy selectivos, tenemos que realmente actuar en los casos gravísimos para los cuales esta Corte ha sido creada. Luego tenemos que estar seguros que el impacto de la Corte se maximiza a través de la participación de los Estados partes y los organismos regionales. Y en ese sentido, me parece que el rol de los parlamentarios es crítico y es enorme, desde promover las leyes de cooperación en cada Estado parte, desde colaborar con los Estados que aún no son parte, explicando cómo funciona el sistema y analizando las razones para hacerse parte de la Corte. La Corte aspira a ser universal y debería ser universal y supongo que lo será, hasta instrumentar otros mecanismos que la Corte tiene y que todavía no están desarrollados. Y en eso permítanme referirme por pocas palabras al Fondo Fiduciario de las Víctimas. Como ustedes saben, esta Corte es muy original en muchos aspectos, pero uno de esos aspectos es algo que es conocido en América Latina, pero no tan conocido en otros países del Common Law, como es la idea de que las víctimas pueden participar en el proceso y las víctimas pueden pedir reparación. Esto es muy interesante porque entonces la Corte tiene un sistema que es un sistema complejo, donde no solamente va a investigar y castigar, sino que la Corte puede ser instrumental para ayudar a reparar los daños causados por estas catástrofes y a compensar a las víctimas. Esta es una idea que tiene que ser desarrollada y apoyada por los Estados. En ese sentido, México y su representante jugó un rol clave en la última Asamblea de Estados Partes que se discutió este concepto. Y yo creo que los parlamentarios de todo el mundo y de América Latina tienen un rol muy importante para jugar, viendo cómo pueden armonizarse para promover ayuda a lo que ocurre en las sociedades que han sido devastadas por estos crímenes. Nuestra tarea de investigar y castigar es una parte de la acción a desarrollar, pero no vamos a poder resolver todos los problemas. Por eso me parece, y ese sería mi pensamiento final, que lo que la Fiscalía está haciendo solamente va a ser útil en la medida en que los sistemas estatales, nacionales, los parlamentarios y los organismos internacionales y regionales logren articular sus esfuerzos para, además de hacer justicia, promover la gobernabilidad de estos sistemas, de estos estados, promover la paz y la seguridad. Sin esas condiciones, nuestra actividad judicial no será suficiente. Yo sé que el juez Bradman de nuestra Corte está ahí presente, él va a poder explicar con mucho mayor claridad estos puntos y por eso no me quiero extender en ello, pero sí no quiero dejar de mencionar que a pesar que nuestra tarea es investigar y castigar, vemos que hay un rol enorme a jugar por la Corte en el área de ayudar a reparar y compensar a las víctimas de estos crímenes. Quisiera entonces terminar diciéndoles que para mí es un honor y una responsabilidad ser fiscal de esta Corte, que me siento muy orgulloso de que nuestra región de América Latina está muy representada en la Corte. Creo que los pocos países que todavía no son miembros lo serán en pocos años. Creo que Argentina, Latinoamérica y Argentina también, sufrimos en los 70 y en los 80 crímenes masivos, que no pueden ser objeto de investigación por esta Corte, pero que sí nos dan experiencia, pueden jugar un rol importante en el sistema de Roma, mostrando cómo los sistemas políticos pueden ayudar a reparar las injusticias cometidas en el pasado. Y eso creo que es un rol que los parlamentarios para la acción mundial pueden jugar. Es un rol muy importante y es el rol que va a permitir que los juicios y las investigaciones de esta Corte tengan realmente un impacto en todo el mundo. Como fiscal estoy absolutamente a su disposición. Me gustaría cualquier cosa, información que necesiten o datos que requieran o posibilidad de que de alguna forma podamos ayudarlos, por favor contáctense con nosotros. Estamos trabajando para ustedes y ha sido para mí un enorme orgullo y placer poder estar presente por esta vía electrónica en la reunión de ustedes. Muchas gracias.